La gente está haciendo, hay familias que son cautas y todavía como que no se animan a dar el paso. Ese es un argumento. El otro puede llegar a ser, mira, con todo respeto, Diego, no quiero estar en esto, quiero dar vuelta a la página. ¿Le dicen eso también? No es el caso, pero casualmente es el caso que nosotros hemos tenido hasta ahora. Es digamos, la voluntad que habíamos tenido hasta hace poco nosotros. Nosotros fuimos justamente formados casualmente, porque lo hemos hablado entre la familia, todos con esa misma tesitura. A ver, nada de lo que hagamos nos va a poder devolver a nuestro familiar. Nada de lo que hagamos. Pero el problema acá surgió cuando en estos últimos gobiernos, fundamentalmente en el gobierno del señor Mujica, empezó a, bueno, mostrarse más allá de cómo se venía contando la historia tergiversada de lo que había sucedido, pero en el gobierno Mujica tuvimos que soportar el desprecio en muchos casos, como por ejemplo lo que fue, lo digo siempre, un almuerzo de ADM, el señor Huidobro, que nos mandó a donde nos mandó por pretender que pidieran perdón. O sea, fue demasiado, más allá de ver que, por ejemplo, en libros de texto del liceo, se está adoctrinando, o sea, casos como, por ejemplo, en tercer año del liceo, por ejemplo, dice que mi padre era un, digamos, un integrante agente secreto para justificar su muerte. Dígame una cosa, Diego, yo recuerdo ese almuerzo en el que participó Huidobro, de hecho estaba ahí, y lo que decía también el exministro de Defensa es, cuando se le consultó, ¿y qué pasa con el concepto del perdón? Que el Estado asuma también el concepto del perdón, y él dice, bueno, pero la mesa tiene que ser muy larga, porque allí tienen que estar todos, y mencionó a quienes estaban enfrentados en aquellos años, también a los civiles que tuvieron alguna participación. Ustedes hoy, en este momento y en esta circunstancia, primero, hay una pregunta cantada, ¿por qué ahora integran este grupo y no antes? Bueno, justamente... ¿Es ese contraste de relatos que quieren hacer exclusivamente? A ver, está... Uno de los temas, ya lo acabo de escribir, que es el hecho de que ya llegó un nivel de no poder soportar más, que se siguiera inventando una historia y que a su vez, bueno, se nos despreciara como se nos ha despreciado. Bueno, está el hecho de lo que fue el proyecto, por ejemplo, que mandó en su momento Tabaré Vázquez, a sabiendas que su bancada lo iba a rechazar. Pero más allá de eso, cosas como, por ejemplo, tenemos lo que es una ley que sacaron para una secretaría de Estado que se iba a dedicar a evaluar, por ejemplo, lo que son las plaquetas y los homenajes. Bueno, la ley lo que exclusivamente aclara es que son exclusivamente para delitos de Estado. Los demás delitos no existieron en este país. Pero si a eso le sumamos a que nosotros lo que queremos hacer es dar el mensaje de paz, denunciar sí las verdades, pero queremos que quede bien claro, nosotros no pretendemos el rencor ni la revancha. Familiares de detenidos desaparecidos, por ejemplo, legítimamente, muy legítimamente, pretende justicia y verdad. Nosotros pretendemos verdad. ¿Pero usted no quiere justicia? No. Ya vale de la espiral de odio. ¿Usted no quiere justicia? Nosotros no buscamos la justicia. ¿Y busca verdad? Buscamos simplemente la verdad, nada más. ¿Y cómo se traduce ese concepto entonces de buscar la verdad y despegarse en alguna forma de la justicia? La justicia, o sea, nosotros no pretendemos llevar a juzgados a personas que, por ejemplo, está documentado de la cantidad de guerrilleros, terroristas, que jamás pasaron por un juzgado. Está la lista de las personas que huyeron en su momento del país, que no pasaron por un juzgado jamás. Nosotros legítimamente podríamos pedir digamos, un juicio para esta gente, pero no pretendemos eso. No pretendemos seguir escarbando en el odio. ¿Ustedes quieren que un diálogo nacional que busque la reconciliación? Totalmente. Le pueden decir, bueno, en principio, Diego, imaginemos, ¿no? De hecho, vamos a estar invitando a integrantes de familiares detenidos desaparecidos para que estén en estas próximas horas, para ver si además logramos ese tono conciliador que se plantea. Me encantaría. ¿Le encantaría? De hecho, le comento de que yo llamé a Errandonea en su momento para, bueno, solicitar una reunión entre nosotros y ellos. Vamos a tender la mano.
Y es más, el otro día le mandé un mensaje felicitando por el hallazgo de las actas, porque eso favorece la verdad. ¿Usted le envió un mensaje a Randonea? Como corresponde. ¿Y a Randonea le respondió? Sí, por supuesto. ¿Y se puede saber el tenor de esa respuesta? Muy correcta, muy correcta. No puedo decir, lo estoy esperando simplemente poder realizar esa reunión entre nosotros, porque creo que es el tono que el país necesita, que las nuevas generaciones necesitan justamente para terminar con el espiral de odio. Burgueño, y si le dice, imagino, ¿no? Café de por medio, le dice Randonea, vamos a sentarnos a dialogar y buscar la concordia nacional, pero eso de terrorista, dejémoslo de lado, vamos a hablar de combatientes. Yo creo de que si fuera necesario, quizá hasta podría acceder a eso por el bien de la paz. Pero creo que no sería del todo justo, porque ellos buscan la verdad y yo aplaudo toda la verdad. Claro, pero usted acaba de decir que lo de justicia en todo caso... No, la justicia lo dejan, sí. Lo dejan al margen. Quiere decir que si tuviera que revisar esa consideración subjetiva de pronto... Por el bien de la paz, sin lugar a dudas. Ajá. Llama la atención que se resigne a pedir justicia, ¿no? Se reunirá entonces, en esa conversación que tuvo con el señor de Randonea, ¿se generó alguna instancia como para que se encuentren? No, él simplemente, muy amablemente, me dijo de que iba a consultar con los compañeros para fijar una fecha, nada más. Digo, pero no, yo amablemente, digo, me lo dijo y yo estoy esperando simplemente. Estoy ansioso, la verdad, porque abogo a eso. Ya estuvimos con el Instituto de Derechos Humanos, con Faropa, donde, bueno, planteamos esta imagen, esta historia de los familiares, donde nos presentamos todos los que fuimos, la delegación que fuimos, para decirle nuestro sentir, lo que había sucedido con nuestras familias, con nosotros como hijos de esas víctimas. A mí me consta la sensibilidad, por ejemplo, de Randonea, así que lo estamos convocando también desde aquí para que participe de una instancia como esta entrevista y posteriormente, ojalá, de un diálogo al que se apuesta. El otro día cuando le planteaba al presidente del directorio del Partido Nacional, me parece que de pronto la sociedad está como madura como para generar estas instancias. Ahora, hay quienes le dirán, ¿y no hay una búsqueda económica detrás de estos familiares de víctimas de la guerrilla? ¿Qué le fueron a plantear al presidente? Ustedes de hecho han estado con la calle Pou. Estuvimos con el presidente para plantearle una serie de inquietudes. ¿Cuáles son esas inquietudes? Y por ejemplo, el hecho de la revisión de todos los libros de texto, que desde sexto año de escuela tenemos varias pruebas de cómo se ha contado una media verdad que pasa a ser mentira, y con datos realmente que son mentiras profesas. Claro, pero el relato entonces debería ser parte de ese entendimiento nacional. Sí, por supuesto, por supuesto. Bien. Yo creo que se podría, si se quiere, se puede. Eso lo hablé con Faropa justamente, él me decía que era muy difícil, y me ponía un ejemplo casualmente de un país centroamericano, donde se habían juntado todas las víctimas para, confluir en una misma corriente humanista, para que se pudiera reclamar por todas las necesidades de esas familias que habían quedado muchas veces amputados e ainda más. Y le digo, ¿vio cómo se puede? Es voluntad, es estrechar, es tener los gestos. Bien, no me respondió sobre la parte económica. ¿Ustedes también piden una reparación económica? Entre tantas cosas, a ver, hay familiares, no todos, pero hay familiares que desean, legítimamente pretenden la reparación económica. ¿Es su caso, por ejemplo? No, no es mi caso, no es mi caso. Pero hay familiares que sí legítimamente lo pretenden, y nosotros como asociación no tenemos más que apoyarlo. Creo que amerita, porque hubo una negligencia determinada, por omisión del Estado, que hubo ciertos atentados que evidentemente tienen que ser reparados. Diego Burgueño, le quiero agradecer estos minutos aquí en Telenoche. Por favor. Y ojalá que sea además también el clima que necesitamos para, por lo menos, empezar el diálogo, después se verá el resultado. Ojalá. Estuvo Diego Burgueño con nosotros, fundador de Familiares de Víctimas de la Guerrilla. Nos vamos directamente ahora en vivo con...